Señor, y vamos a pedirle que nos dé su Espíritu Santo. Vamos a ir penetrando en el corazón del Evangelio. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual el Hijo de Dios se hizo hombre? Eso lo decimos para redimirnos del pecado. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a comprender eso que significa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona perdona nuestro nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ay, Amén. amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, amén. Para ir al corazón es bueno recordar, sin ser extensos, lo que habíamos visto al principio, ¿cierto? Lo que se llama pecado original, que está en aquel relato tan hermoso, tan sencillo de Adán y Eva en el paraíso de la serpiente, del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. Ahí vemos cómo la tentación para el hombre es querer ser como Dios. Eso es lo que dice la serpiente. Y ahí está en el corazón de toda la humanidad ese pecado, que queremos ser el primero, que queremos ser los dueños, que queremos que la gente haga caso a lo que nosotros decimos. Es decir, ser como el ego, aquello que oriente nuestra vida. Y eso llega hasta la extensión de la Torre de Babel. ¿Y la Torre de Babel qué es? Organizar toda la sociedad, economía, política, medios de comunicación, etcétera, al servicio de esa ambición humana. O sea que no interesa el reino de Dios, interesa el reino del hombre. Ese es el desarrollo del mismo pecado original. Y eso es lo que encontró Jesús en su tiempo y es un pecado espiritual que genera mucha problemática material y corporal. Hambre, guerras, desigualdad, injusticia, todo lo que puede provenir como consecuencia de ese pecado. Caín mata a Abel, punto, lo sigue matando. Y podemos pensar en Rusia y en Ucrania, podemos pensar en Israel y en Palestina, podemos pensar en Sudán, podemos pensar en y Sur Corea, donde quiera. También en Myanmar ahora hay problemas muy serios. Y en Colombia, desde que nos conocemos. Aquí ha habido una violencia impresionante, un asesinato permanente entre hermanos. ¿Por qué? Por la ambición de poder, por la grandeza. Ese es el pecado. El pecado es espiritual, pero produce mucho daño corporal. Y ahora incluso el daño es a toda la naturaleza. Entonces vamos a ver Jesús cómo lo enfrenta. Ya vimos en el Evangelio dos charlas. La primera, la organización de el pueblo de Israel bajo la sombra y el dominio del Imperio Romano. Entonces veíamos el César, veíamos los departamentos o las provincias, como las queramos llamar, Galilea, Judea, en una estaba Herodes, en la otra estaba Poncio Pilato, mirando cómo ellos, la responsabilidad que tienen es hacer que el pueblo se someta a Roma. Entonces para eso están los impuestos, para eso está el ejército y los tribunales de justicia. Bien. Y internamente es una teocracia, es decir, el jefe interno de la nación es el sumo sacerdote con el Sanedrín. Y el Sanedrín tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el fondo es toda una dictadura, pero es una dictadura corporativa y de carácter teológico, o sea, es una teocracia, como que Dios es el que manda y ellos son los representantes legítimos de Dios
y bajo el nombre de Dios oprimen al pueblo. Así se encontró Jesús a su pueblo. Y todos recordaremos, ya terminando su vida y su misión, al llegar a Jerusalén en burro, lo primero que hizo fue a entrar al templo y expulsar a los mercaderes. Y eso ya fue lo que no se aguantara. Eso ya lo vimos en la reunión pasada. La situación de pobreza, de impureza religiosa, etcétera, que había en en todo Israel, la parte de Judea y también en la parte de Galilea. Una cantidad de gente acusada de ser impura o por ser de sangre mestiza o por el trabajo como los publicanos, decíamos que también los médicos y los que trabajan con las pieles de los animales, los curtidores, o por ser mujer en la época de su sangre, ¿cierto? O por tener enfermedades graves como la lepra. Hay unas enfermedades menos graves que también hacen impura a la persona, pero con ritos de purificación pueden asistir a las celebraciones y eso sí, pagar los ritos de purificación. Eso no falta, hay que pagarlos. Esa es la situación que Jesús encontró. Y ya siendo adulto, se hizo bautizar por Juan el Bautista, porque Jesús supo lo que Juan estaba haciendo y le creyó. Vio en esa tarea de Juan, vio reflejo del Espíritu de Dios, de la voluntad divina, y entonces se hizo bautizar. Y empieza la misión. Ahora vamos a coger el Evangelio de Marcos y a tratar de ver cómo empieza Jesús su lucha. Cuando digo su lucha, no nos olvidemos una cosa, que cuando sale el hombre y la mujer del paraíso, le dijo Dios a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y ella te aplastará la cabeza cuando tú le hayas herido el talón, cuando le estés hiriendo el talón. Es importante comprender eso, que la historia de la humanidad es permanentemente una lucha entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la injusticia, entre el amor y el odio y el desamor, entre Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquellos espíritus que se le oponen y que en la Biblia aparecen mencionados con nombre propio. Se le llama diablo, se le llama Satanás, se le llama Lucifer, se le llama Luzbel. Es decir, hay una cantidad de nombres para expresar todos aquellos malos espíritus que se oponen al Espíritu Santo. Nosotros le tenemos otros nombres. ¿Cómo los llamamos nosotros a los espíritus que se oponen al Espíritu de Dios? Los llamamos soberbia, los llamamos orgullo, ambición, codicia, rencor, etcétera, etcétera. Esos son los espíritus que rondan en el mundo, que rondan en nuestro corazón y que nos hacen daño. Y hay gente que se deja guiar por esos malos espíritus y su vida es darle salida, darle satisfacción a esas inclinaciones. Entonces, por orgullo, por soberbia, por afán de plata, por afán de tierras, hacen el daño que sea, al que se les atraviese. Están poseídos de malos espíritus. Vuelvo a decir porque hay una fantasía que ha hecho mucho daño. Y es pensar que los malos espíritus son cosas que nos entran como de afuera y se nos meten quién sabe por dónde y empiezan a que nosotros hablemos ronco y una cantidad de cosas y dijimos, y Dios es mentira y Jesucristo es tal cosa y tal otra, que no sé qué. Esas cosas, cuando no son teatro, son problemas de carácter psiquiátrico, ¿cierto? La verdadera posesión de los malos espíritus está en el corazón que toma decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Como decíamos, esa soberbia, ese egoísmo, ese afán de plata, de poder, etcétera, que nos daña el corazón por completo y no nos importa que se nos dañe el corazón. Lo que nos importa es la plata, el poder o la satisfacción de nuestros deseos. Ahí hay posesión de mal espíritu.
Veamos entonces cómo Jesús ataca a los malos espíritus. Quiero recordar la misión que le puso el Padre y quedó claramente en el bautizo. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Con eso le está diciendo, tú vas a ofrecerle al mundo la salvación por el camino del amor, pero el camino del amor te va a llevar al sufrimiento y a la muerte, al sufrimiento y a la muerte. O sea, vas a dar tu vida por el pueblo. Eso significa las palabras de Dios en el bautizo. ¿Cierto? Eres mi hijo, yo me complazco en ti. Y les decía que hay unos 4 himnos, no sé si los habrán leído o no, me hubiera gustado mucho que los hayan leído, ¿cierto? En Isaías, desde el capítulo 42 hasta el 50 o 51, hay 4 himnos del siervo de Yahvé. Y ahí se ve lo progresivo, desde acoger ese plan, meditarlo en el corazón, hasta terminar muriendo, como si fuera un culpable, como si fuera un maldito, como si fuera un enemigo de Dios. Pero lo que está haciendo es entregarse para salvarnos a nosotros. Y las tentaciones que vimos las 3 en Lucas, también están esas mismas 3 en Mateo, pero en diferente orden, son: no sea tonto, no camine por el camino que lo va a llevar hasta el sufrimiento, digámoslo, hasta la cruz, ¿cierto? Usted salve con su poder divino, convierta las piedras en pan. Jesús dijo, no. Ah, entonces salve con el poder humano. Mire, este mundo me lo han dado a mí, arrodíllese ante mí y yo lo veo a usted. O sea, tener sometidos a las personas al poder y a la ambición de los grandes. Y hay mucha gente que camina por ahí. Hay mucha gente que se le arrodilla a los políticos, a los ricos, etcétera. Jesús dijo, no. Y entonces la última tentación fue eh, tratar de romper la confianza en Dios desde el aspecto religioso. Lo sube a lo más alto del templo y le dice, recordándole el Salmo 90 o 91, y tiene los dos números, ¿no? Le dice, al que confía en Dios, nada le puede pasar. Puede que caigan 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará porque Dios enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en la roca. Entonces, en el fondo le está diciendo, si usted confía en Dios, no puede terminar mal, no puede terminar en una cruz, ¿cierto? Porque si no, o usted no confió en el Padre o el Padre no le respondió. Quiere dañar la relación entre el Padre y el Hijo. Y eso es bueno que lo meditemos bien. Es desde lo religioso. Entonces, ahora sí, vámonos a Marcos y vamos a leer en el capítulo 1. Doy medio minutico para que vamos buscando el capítulo 1 de Marcos. Es el segundo evangelio después del de Mateo. ¿Cómo empezó él entonces la misión? Cuando cogen prisionero a Juan el Bautista, él sale a anunciar el reino de Dios llegó, el tiempo se cumplió, invita a la conversión. Conviértanse y crean en el evangelio. Eso es lo que nos cuenta después de las tentaciones, que en Marcos son muy corticas. Luego, cierto, busca los primeros 4 discípulos pescadores, Santiago y Simón y Andrés, y después a Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, que tenía una barca y, digámoslo así con términos de hoy, como una microempresa de pesca. Los llaman y con esos cuatro va a la sinagoga. Mire que Jesús, su primera actividad es en una sinagoga. Y repitamos esta lectura que es muy importante y nos va metiendo en el corazón de lo que fue la lucha de Jesús que lo llevó hasta la muerte. Mire cómo empieza la cosa. En el versículo 21, en el versículo 21, capítulo 1 de Marcos, dice,
Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. Era un laico, a veces llaman a los laicos a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. En aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ya empezamos a encontrar desde el principio del Evangelio espíritus inmundos. Y está en la sinagoga y está el día sábado. O sea, en la institución religiosa y en el día de las celebraciones. Para ellos la celebración era el sábado, para nosotros el domingo. Pero entonces, bueno que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué hace un mal espíritu en la casa de oración el día que está reunido toda la gente para orar? Ya recuerdan que las sinagogas tenían tres funciones: orar, estudiar las escrituras y velar por las cosas comunitarias. Sigamos con la lectura. Había pues allí un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el consagrado de Dios. Escuchemos con atención. El espíritu inmundo que está en el hombre sabe quién es Jesús. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús le increpó, lo regañó, le dijo: cállate y sal de él. Miren, lo silencia y sal de este hombre. El espíritu inmundo lo sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta los espíritus inmundos le da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en todas las regiones de Galilea. Palabra de Dios. Queda la pregunta entonces de fondo: ¿qué hace un mal espíritu en la sinagoga el día de la celebración religiosa y en el sitio precisamente donde se celebra? No es el templo. El templo es el lugar de los sacrificios y hay un solo templo allá en Jerusalén. Estas son casas de oración, pero es el centro religioso de los pueblos. Para toda la nación será el templo de Jerusalén. Pero tenemos que observar una cosa en detalle. A veces parece que fuera un solo espíritu y a veces parece que fuera una multitud de espíritus, porque a veces es en plural y a veces en singular. Se nos dice que hay un hombre poseído por un espíritu inmundo. No se nos está diciendo por muchos espíritus, sino por uno solo, por un espíritu inmundo, que le gritó: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Pero porque está diciendo nosotros, si es un solo mal espíritu, ¿por qué nosotros? Dice: has venido a destruirnos. Sigue hablando como si fuera todo un colectivo. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el consagrado de Dios. Ahí ya hablo otra vez en singular. No está diciendo sabemos quién eres, no, sé quién eres. Entonces, veamos una cosa. Es un solo mal espíritu que tiene implicada a mucha gente. O sea, mucha gente que en el fondo está poseída por ese mismo mal espíritu. Entonces Jesús le dice: calla y sal de él. No le está diciendo cállense y salgan de ellos. No, sigue en singular. Calla y sal de él.
El espíritu inmundo lo sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban, ¿qué significa esto? Es una enseñanza nueva. Vuelven a repetir lo que dijeron al principio, que Jesús habla con autoridad. Aquí vuelven a decir, uy, es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta los espíritus inmundos le da órdenes y le obedecen. Mire que termina la gente haciendo un comentario en plural. Hasta los espíritus inmundos le da órdenes y obedece. Y su fama se divulgó rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Aquí tenemos que empezar a comprender una cosa. Y eso es lo que está en esa relación entre un espíritu, pero vivido y compartido en toda una comunidad. Y no solo los que están ahí reunidos. Uno verá que está ese mal espíritu en toda la región, en todo el país, podríamos decir. ¿Cuál es el mal espíritu? Uno preguntaría. Ya nos dieron una pista. ¿Cuál fue la pista? Ah, este sí habla con autoridad, Jesús. No es como nuestros maestros. O sea, se ve que el pueblo está reconociendo que los maestros de la ley, los fariseos, los doctores, los letrados, hablan muy bonito, pero no hablan con autoridad. ¿En dónde está la autoridad? La autoridad que tiene Jesús y que no tienen los maestros de la ley. Pues los maestros de la ley saben mucho de ley, saben mucho de la Biblia, saben mucho de moral y explican y saben explicar, pero no han tenido una experiencia personal de Dios en donde vean la misericordia de Dios, la compasión, también en la historia de Israel, porque en la historia de Israel aparecen algunos rasgos, ¿cierto? Fuerte, tirano, castigador, a veces hasta vengativo, etcétera. Eso lo estamos viendo un poquitico en las charlas del jueves, ¿cierto? Como con más detenimiento. Pero los maestros de la ley, ¿cierto? Se han centrado en el cumplimiento de las leyes para purificar al pueblo para Dios. O sea, hay que cumplir leyes, hay que cumplir leyes, hay que cumplir leyes. Y por estar cumpliendo leyes, llegan y se reúnen los buenos a un lado y no se juntan con los que no son capaces de cumplir las leyes. La palabra fariseo significa eso, apartado, que no se mezcla con los demás. Yo di la primera charlita ya ahora en tiempo de Jesús para entender quiénes son los fariseos, quiénes son los saduceos, quiénes son los celotas, etcétera, para que vamos entendiendo mucho mejor la problemática que se presenta en el Evangelio y los caminos de salida. Un segundito. Bueno, entonces, estamos en este texto que lo primero que se dice es, este sí habla con autoridad, no como los maestros nuestros, no como los letrados. Y al terminar, vuelve a decir, ¿qué cosa es esta? ¿Qué autoridad es esta que hasta los malos espíritus le obedecen? Entonces, nos estamos dando cuenta que el mal espíritu es el mal espíritu que está en el corazón de un buen grupo de maestros de la ley en las sinagogas. No quiero decir de todos los fariseos, porque hay fariseos que sí, hay fariseos que no, pero muchas veces en las instituciones religiosas hay orientándolas y dirigiéndolas personas que no están interesadas en la voluntad de Dios y que manejan toda la tradición religiosa, las leyes, las normas, etcétera, para sus propios caprichos, deseos o para su propia autocomplacencia. Y entonces uno encuentra
entre los servidores de la fe del pueblo, gente que busca más, ¿cierto? El bolsillo de los fieles que la fe de los fieles. Busca más la asistencia a las celebraciones que la hermandad en el pueblo. Hay gente que busca más muchas otras cosas que lo que realmente quiere el Señor. Entonces, esos son malos espíritus que rondan bajo el amparo y bajo la cobertura de lo religioso. Ya después, en otros textos que veamos en otro momento, vamos a ver también desde las otras dimensiones de la vida. Pero Jesús empezó por lo religioso en el Evangelio de Marcos, y este es el primer evangelio que se escribió, el Evangelio de Marcos. Entonces podemos definir que entre lo más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es eso, que el Señor se hizo bautizar, escogió 4 discípulos, se fue a la sinagoga y empezó la pelea. Así yo lo hago con estas palabras, empezó la pelea. Es decir, a liberar a las personas del mal espíritu. ¿Y cuál es el mal espíritu? Lo que vemos reflejado de Adán y Eva, que produce Caín y Abel. Es decir, querer ser como dioses, sentirse dueños de la verdad, porque tienen ciertos conocimientos y son conocimientos del bien y del mal. Entonces, con los conocimientos, que pueden ser muy buenos, puede haber intenciones hacia el mal. Así como con conocimientos muy buenos, puede haber intenciones hacia el bien. Gente que es fiel, gente que es honesta, gente que trata de ser transparente, aunque también se equivoque y que se equivoque con frecuencia. Pero lo que hay que buscar es el fondo del corazón. Si la vida de uno se inspira en un buen espíritu, es decir, en el Espíritu Santo, es decir, en la bondad, en la humildad, en la misericordia, en la ternura, en la capacidad de perdón, etcétera, etcétera, o si la vida de uno está buscando otras cosas. Y a veces utiliza el nombre de Dios y le pide uno a Dios que le ayude a conseguir aquello que en el fondo no es el querer de Dios, es el querer nuestro. Pero a veces hacemos ritos religiosos, etcétera, buscando manipular la voluntad de Dios para que satisfaga nuestros intereses personales y a veces egoístas. Entonces, el Evangelio comienza con una lucha radical de frente, frontal, valga la redundancia, ¿cierto? Para expulsar del ser humano el mal espíritu. Y por eso decimos que lo revolcó y lo sigue revolcando y nos sigue revolcando a nosotros. Todos nosotros de alguna manera tenemos malos espíritus y quisiéramos salir de esos malos espíritus, pero sabemos que si lo tomamos en serio, nos revuelca la vida, nos da un revolcón, entonces a veces como que preferimos que el mal espíritu siga rondando. Esto lo digo no para que nos afanemos, no para que nos volvamos personas ansiosas, sino para que tengamos ciertos criterios de mirar el mundo y de mirarnos a nosotros a la luz del Evangelio. Somos pecadores, definitivamente pecadores, pero creo que los que estamos aquí estamos convencidos de que somos pecadores, pero no amamos el pecado. Y entonces eso nos hace mirar la vida con una paz increíble, aunque todos los días nos descubramos debilidades y errores en nosotros. Pero quiero seguir con la lucha que se plantea como una lucha espiritual y desde el sitio donde se alimenta la espiritualidad del pueblo, las sinagogas, casas de oración, casas de estudio religioso, lo que estamos haciendo nosotros aquí ahora, y casas que, donde se reúne la gente para velar por las cosas que son comunes. Ponía el ejemplo como las juntas de acción comunal. Es decir, se reúnen para ver qué necesidades hay en el pueblo, qué cosas hacen falta y cómo las van a conseguir y a realizar. Creo que con esto nos queda más o menos claro el primer paso de Jesús por una sinagoga. Empieza una lucha. De ahí se irá para la casa de Simón y Andrés y se va con Santiago y Juan. Eso es muy interesante porque se sale de la sinagoga y se va a la casa. Y en la casa, ¿qué va a encontrar? Los efectos del mal espíritu que está en la sinagoga. ¿Y cuáles son los efectos? La enfermedad. Y la enfermedad representada por una mujer que está en situación como de ser inútil, de no servir para nada.
el Señor la cura, ¿cierto? Y ella termina sirviendo, una transformación. Entonces se transforma el espíritu y se empieza a transformar el cuerpo. El cuerpo empieza a sanarse. Y esta mujer se volvió servidora, eso sí lo conversamos la vez pasada, puso su casa a la orden de la comunidad. Y entonces, a partir de ahí, veremos a Jesús muchas veces entrando a esa casa. Vamos a avanzar a otro texto. El otro texto tiene que ver también con la sinagoga. Jesús apenas cura a la suegra de Simón, se nos dice lo siguiente, ella se puso a servirles. Y dice entonces en el versículo 32, estamos en el capítulo 1, versículo 32, donde termina lo de la curación de la suegra. Dice, al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Entonces, nos damos cuenta lo que yo decía ahora, que los endemoniados no están solo en la sinagoga y el día de la reunión, ¿cierto? Sino también en las calles, ¿cierto? Y la curación de la suegra de Pedro fue el mismo sábado. Salieron de la sinagoga para allá. Fue el mismo sábado. ¿Cierto? Pero dicen que al terminar el sábado, por eso al atardecer, porque el día en Israel, el día antiguo termina es a las 6 de la tarde. O sea, primero en la noche y después el día. Primero la noche y después el día. A las 6 de la tarde termina el sábado y empieza el día siguiente, el primer día de la semana. Jesús resucitó el primer día de la semana. Es para que tengamos como conciencia de eso. Por eso nosotros en la iglesia muchas celebraciones las celebramos desde la víspera. Desde la víspera de Pascua, en la noche del sábado santo es que celebramos la resurrección, que fue el domingo, el primer día de la semana, pero el del sábado en la noche. La Virgen María. El 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada, pero la celebramos desde el 7 con las velitas. Y así sucesivamente. Sigamos con el texto. Mire, nos dice que toda la población se agolpaba a la puerta. Una exageración, pero una exageración bonita, con sentido, ¿cierto? O sea, toda una población llena de enfermos del cuerpo y del alma, enfermos y endemoniados. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó muchos demonios, pero a estos, a los que venían con malos espíritus, ¿cierto? No les permitía hablar porque sabían quién era él. Mire que no dice eso de los enfermos, dice eso de los que tienen malos espíritus. Saben quién es él. Y entonces vienen ahí, ¿cierto? Sabiendo quién es él, pero vienen con malos espíritus. Pero lo interesante es que nos dicen que el Señor a muchos de esos los curó, los sanó. O sea, les sanó el alma también. ¿Cierto? Y esa mala intención que tenían, ¿cierto? Esa perversión en su forma de ser, también lo sanó, ¿cierto? Pero no le van a decir a nadie. ¿Cierto? Ahí empieza todo un secreto que se conoce eso como el secreto mesiánico. Pero vamos descubriendo ya cómo desde la sinagoga de Cafarnaún empieza todo un proceso de liberación, una lucha. Y él también, a gente que viene con el corazón muy dañado, también a veces ven ellos esa posibilidad de renovación. Vamos a continuar lo que pasó por la mañana, ¿cierto? O sea, Jesús y los discípulos pasaron la noche en la casa de Simón y Andrés. Mire que dijeron que se agolparon en la puerta de esa casa, donde estaban ellos. De madrugada se levantó Jesús solo y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando.
Entonces, mire, está consultándole al Padre su misión. Es decir, ya se encontró en la sinagoga con ese mal espíritu muchos y a las puertas de la casa también. Donde había enfermedad, está viniendo todo el pueblo a ser sanados de las enfermedades y del mal espíritu. Y Jesús se fue a orar, a poner esa situación en manos de Dios. Ojalá nosotros nos acostumbráramos a eso. Cuando veamos cosas, digamos, dolientes, cuando veamos la maldad del corazón, donde podamos curar, curemos. Porque a veces uno encuentra gente amargada, gente con un rencor impresionante y con unas poquitas palabras, con unas palmaditas en el hombro, con un rato que le dediquemos. Hay gente que a veces puede salir curada, transformada, pero hay otros que no. ¿Y cómo hacer con aquellos que no? ¿Cómo hacer con aquellos? Pasó la noche orando, o más bien el amanecer, hacia el amanecer. Simón y sus compañeros salieron tras él. Y cuando lo alcanzaron le dijeron, todos te están buscando. Y él le respondió, vamos de aquí a otros pueblos, a pueblos vecinos, para predicar también allí, pues para eso he venido. Entonces miremos que Jesús no se dejó coger ahí del pueblo. Eso hubiera sido una tentación para Jesús, quedarse ahí donde la gente lo estaba buscando, le estaba pidiendo y lo estaba aplaudiendo y estaban hablando muy bien de él. Él quizás hubiera sido para él humanamente más agradable, pero después de una oración salió, salió. ¿Y hacia dónde salió? Versículo 39. Fue predicando en las sinagogas de toda Galilea y expulsando demonios. Entonces uno ve con esto, con este versículo, uno ve que el problema de endemoniado en una sinagoga no fue un problema puntual de esa primera sinagoga que él visitó, sino un problema generalizado en muchas sinagogas. Porque va y dice claramente el versículo 39 que repetimos, no, desde el 38 dice, vamos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, o sea, para anunciar el reino de Dios, ¿cierto? Y fue predicando de sinagoga en sinagoga por toda Galilea y expulsando malos espíritus, expulsando demonios. Entonces, mire, desde que comienza el Evangelio de Marcos, es una lucha frontal, ¿cierto? Contra aquellos que desde la fe del pueblo están produciendo un mal espíritu. Y eso reflexionémoslo, miremoslo con criterio, con fe en Dios, en la palabra de Dios, con fe en la iglesia, pero con los ojos abiertos. Que también en nuestra iglesia y en las otras iglesias también, ¿cierto? Hay gente que está al frente del pueblo, pero que quizás le falta ese corazón. Francisco está luchando contra ese mal espíritu de una manera muy fuerte, el Papa Francisco. Y a todos nosotros, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, nos está apretando las tuercas. Y él dice, lo peor que le ha pasado a la iglesia es que se ha mundanizado, ¿cierto? Y nos hemos vuelto demasiado amigos del poder, de la plata, del placer, de buena comida, de una cantidad de cosas, y hemos abandonado lo fundamental, para lo cual nos bautizamos y para lo cual después nos consagramos. Y entonces estamos facilitándole a la gente una religiosidad que no cambia el corazón, pero que produce beneficios para quienes estamos al frente. Eso es más o menos una mirada que vale la pena que la tengamos. Yo con esto no quiero estar hablando mal de la iglesia, para nada. A esta iglesia la amo y aquí sigo. Y hay gente muy buena, muy sacrificada, gente que han dejado mil caprichos, mil cosas, y han dejado riquezas, y han dejado poder, y han dejado privilegios familiares para meterse en la evangelización, para predicar el evangelio, buscando una sociedad según el querer de Dios.
Hay mucha gente y esos son menos conocidos. Salen más al público los que han caído en errores graves o los que están manipulando muy conscientemente su papel como clérigos para pastorearse a sí mismos y no para pastorear al pueblo. Eso aparece más. Y es bueno que aprendamos a ver lo uno y lo otro. No cerremos los ojos. Hay gente que quiere mucho a la iglesia, que la quiere mucho, y no acepta que se hable nada mal de un sacerdote. Pues uno agradece ese amor que le tienen, pero que no sea un amor ciego, que no sea un amor ciego. Hay que ver los errores también del sacerdote, del obispo, de la religiosa, de los catequistas, etcétera. Porque si no los vemos, ¿de qué manera podemos ayudar a su reivindicación, a su restauración, más aún a su conversión? Entonces, eso que estamos haciendo nosotros es también un afán de que vamos abriendo los ojos. ¿Qué cosas hay hermosas en la iglesia, hermosísimas, que hay que mostrarlas, que hay que proponerlas, que hay que alimentarlas, etcétera? Pero qué cosas hay en nuestra iglesia que no provienen de Dios, aunque se utilice el nombre de Dios. Y entonces, ¿cómo hacer que esas cosas desaparezcan de la iglesia, que salgan esos malos espíritus, ¿cierto? Para que la iglesia pueda mostrar en su testimonio, en su manera de ser, cuál es el Dios que proclama. Y cómo con la misericordia, con la ternura, con el perdón, con el acompañamiento a los débiles, con arriesgarse en favor de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, ya con esto que estamos viendo, estamos mostrando el panorama por dónde empezó Jesús con mucha claridad en el Evangelio de Marcos. Y veamos cómo sigue la cosa. Luego de ese viajecito, sana a un leproso y empieza Jesús también a tocar al leproso. O sea, es una sanación. Aquí no está el leproso con un mal espíritu, no, señor. El leproso es una víctima de, de la ley escrita en la Biblia. Porque en la Biblia dice que a los leprosos hay que separarlos. Y tienen toda razón de separarlos, porque son contagiosos. De eso ya hablamos también por el SIDA, etcétera, etcétera. O nosotros también a veces por el COVID-19 o por el sarampión a los niños, por la rubia. Hay que separar. Y es necesario separar a muchos por el bien común, por la salud de todos. ¿Cierto? Pero el problema es que los fariseos y los maestros de la ley le decían a ellos, interpretando literalmente la ley del pasado, pero no en el espíritu, sino en la letra, ¿cierto? Que esas enfermedades son producidas por Dios ante el pecado humano, ¿cierto? Entonces, una persona, fuera de que tenga lepra, fuera de que tenga esos problemas, queda con la conciencia de que fue un gran pecador o que es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de grandes pecadores y él sigue pagando la culpa. Entonces, una gente que queda con una experiencia de Dios muy dolorosa, porque además de que los margina el pueblo, se sienten absolutamente marginados por Dios. Y entonces Jesús, para romper eso, cuando vio que el hombre se acercó, se arriesgó y lo tocó, perdón, y se le arrodilló. Entonces Jesús le acepta ese riesgo y él lo toca. Entonces empieza Jesús a volverse impuro ante la ley de Dios, ante la ley de Dios impuro, pero ante la ley de Dios interpretada por los fariseos, por los maestros de la ley. Y no es que los fariseos sean malos, ellos creen eso. Ellos creen y honestamente creen que lo que tienen que hacer es apartarlos, no tocarlos, ¿cierto? Y saber que ellos son impuros y que no tienen salvación a menos de que se curen, ¿cierto? Y si se curan, bueno, ya se les da un certificado y ya pueden entrar y gente, ya tiene el certificado, puede volver. Pero es para que nos demos cuenta que desde que empieza el Evangelio, empieza Jesús con mucha agresividad. Es agresivo. La agresividad no es una mala costumbre. Es decir, hay agresiones que hacen daño a los demás, pero hay agresiones que lo que hacen es remover a los demás para que cambien y les produzca un bien.
¿cierto? O sea, ser activos, no ser simplemente yo rezo por ellos y no hago nada. No, hay que hacer lo que se vea que hay que hacer, ¿cierto? Y Jesús hace. Y en ese momento que hizo, tocó al leproso. ¿Y cómo termina ese texto? Jesús le dice a él, no se lo digas a nadie. El tipo fue imprudente y empezó a contar. Y cuando empezó a contar, nos dicen que a partir de aquel momento Jesús ya no podía entrar a los poblados. ¿Por qué? Porque él contó y me tocó. Y me tocó. Entonces todo el mundo, lo tocó, ya es impuro. Entonces ya no puede entrar a los poblados. Y que la gente, para encontrarse con él, lo buscaban en las afueras. Entonces, mire, Jesús, para liberar a la gente de un mal espíritu y de las consecuencias del mal espíritu, que es la marginación, considerarse impuros, etcétera, Jesús va asumiendo poco a poco la suerte de los impuros. Es decir, ya la gente no lo va a buscar en las sinagogas como antes, ya no lo va a buscar en los poblados, sino que lo busca en las afueras, donde están los impuros. Si entendiéramos esto, entenderíamos el valor de saludar con cariño a un habitante de la calle, a una prostituta, a un drogadicto, que son los que están fuera, marginados, y que todo el mundo los señala y habla mal de ellos, ¿cierto? Pero si uno tuviera una actitud distinta, de tratarlos con respeto, con cariño, saludarlos, ¿cierto? De vez en cuando acercarse por algún motivo, si uno logra encontrar algún motivo apropiado para acercarse, y de pronto a conversar con ellos, en fin. Ellos no tienen quien los escuche, tienen quien los acuse. Entonces son cositas que nos pueden ir ayudando a nosotros, ¿cierto? Al leer y meditar el Evangelio, recordar que es palabra de Dios para nosotros. Y todo va empezando también con la renovación de una espiritualidad que está generando esclavitud en el pueblo y enfermedades. Entonces hay que empezar por el corazón. Es decir, para que haya una buena relación con Dios, hablar con autoridad, entender que Dios no es un Dios que juzga a través de leyes, sino que ama y juzga desde su amor y por eso perdona, por eso es misericordioso. Continuemos. Nos damos cuenta que cuando uno va profundizando, van apareciendo muchos temas, muchas cosas. Sana al leproso y al final nos dicen que no podía entrar a ningún pueblo, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados. Y de todas partes acudían a él. Entonces se va dando un cambio. El leproso que estaba apartado queda integrado en la sociedad, ya puede entrar. Él que antes a las sinagogas y a los pueblos queda apartado. Y el pueblo que antes lo encontraba en el pueblo y en la sinagoga, ahora le toca ir a la periferia, donde están los apartados. Meditemos esto, oremos esto y pidámosle al Señor el Espíritu Santo para ver eso en nuestras vidas, qué significa y hacia qué nos va invitando el Señor. Y estamos apenas empezando el Evangelio, ¿cierto? Luego, en el capítulo 2 viene la sanación de un paralítico, ¿cierto? Yo no voy a detenerme mucho en estos porque quiero más dedicarme a los malos espíritus. Pero simplemente aquí en la del paralítico, miremos una cosa. Vienen y con el esfuerzo de los amigos que abrieron el techo y lo bajaron, ¿cierto? Vienen para que él los cure. Y apenas Jesús lo vio a él y vio a los que lo trajeron, ¿qué le dijo? Tus pecados te quedan perdonados. Pues mire, lo trajeron por un problema de salud física, pero él, la respuesta es, tus pecados te son perdonados. O sea, él miró al fondo, mucho más al fondo, con esa idea que había de que cualquier enfermedad, también la parálisis, era culpa de un pecado o de él o antiguo. Entonces Jesús, metiéndose en esa lógica de ellos, les dice, tus pecados te son perdonados. Y eso ya creó un malestar muy grande en gente que estaba yendo a esa casa, porque dentro de esa casa había también fariseos, etcétera, etcétera. ¿Y qué decían ellos? ¿Cierto? Pero ¿por qué habla así? El hijo de un carpintero, de perdonar pecados, está blasfemando. ¿Cierto? Esa es la manera de pensar de ellos. Pero es una cosa normal que piensen eso.
Es como si uno, por ejemplo, como sacerdote o el catequista en la parroquia o el teólogo que enseña en la universidad, ven por ahí al hijo del zapatero, que es muy buena persona, perdonando pecados. Y uno diría, pero ¿qué tan charro quién se cree que es aquí perdonando pecados? Eso pasó con Jesús. Era normal que la gente se hiciera esa pregunta, ¿quién es este que viene aquí a perdonar pecados? ¿Cierto? Y Jesús, mire que no preguntaron, pero Jesús se los pilló, viendo porque conoce el interior de la gente. Es que cuando uno ama al otro, uno alcanza a descubrir por dónde va. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa, vete a tu casa. ¿Cierto? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al hombre, coja las muletas, vaya para su casa. Y entonces la gente quedó admirada, ¿cierto? Que decía eh, el versículo 12, ¿cierto? De modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa semejante. Todos, incluso los fariseos que estaban extrañados con eso. Y digo, uno, por haber fariseos, uno que siempre los acusa desde el principio. Pero miren, ellos hicieron una pregunta que era lógica y punto, ¿cierto? Y al ver la acción de Jesús, quedaron admirados. Entonces, Jesús está combatiendo un mal espíritu y está también combatiendo las consecuencias de la enfermedad, pero a través de eso está sanando, ¿cierto? A los enfermos y está sanando el corazón de aquellos que se disponen a cambiar su mal espíritu, para que lo entendamos de esa manera. Es decir, se dan cuenta que lo que dice Jesús tiene sentido. Probablemente estos espíritus, perdón, estos fariseos y estos maestros que estaban ahí, probablemente el día que les toque volver a una sinagoga, empezarán a hablar distinto, a valorar distinto, a actuar diferente. Bueno, cositas para que vamos reflexionando. Dije que no me iba a detener en esto, pero estamos viendo la salud del pueblo y espiritual como va ofreciendo salud corporal. Pero vamos entonces, llama a Leví, ya el quinto discípulo que aparece. ¿Y quién era Leví? Un cobrador de impuestos. Ya sabemos quién eran los cobradores de impuestos. Gente que pertenecía a este pueblo judío, pero estaban al servicio del Imperio Romano, sacándole platica a su gente para darle a Roma. Y muchas de esa plática que sacaban se quedaban en el bolsillo y los papeleos se organizaban de tal manera que Roma estuviera contento con el informe, ¿cierto? Pero que mucha plata se quedó en su bolsillo, ¿cierto? Eso no lo inventamos aquí en Colombia. Leví era un cobrador de impuestos y entonces era considerado traidor, era considerado impuro, no los dejaban entrar en la sinagoga, etcétera. Y él llama a uno de ellos al grupo y al llamarlo al grupo, ¿cierto? A Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan les tocó tomar una decisión. Ellos antes no se juntaban con esta gente, pero Jesús no les pidió permiso, Jesús lo llamó, ¿cierto? Y ellos tuvieron que tomar una decisión. Esa decisión no está escrita, no está escrita. Pero uno mirando bien se da cuenta. ¿Cuál es la decisión que tuvieron que tomar? O seguían con Jesús y les tocaba volverse impuros con un cobrador de impuestos, ¿cierto? O dejaban a Jesús porque se volvió impuro y ellos no van a compartir con un tipo de esos su vida y su misión. Entonces les tocó tomar una decisión y Jesús no les preguntó nada, pero lo siguieron. Ya sabemos qué decisión tomaron. O sea, ellos están también cambiando por dentro. Incluso no porque Jesús les diga que cambien, sino porque les trajo un problema y les toca decidir frente al problema que les trajo. Jesús es buscapleito. Bueno, esto lo digo así en chiste, pero es una pedagogía que es muy interesante, es muy interesante. Y cuando uno lo mira desde los discípulos, eso ahí ni siquiera en el relato aparece, no, perdón, en el de Leví sí, en el de los leprosos no aparecen los discípulos, pero por el esquema de lectura que traemos, sabemos que ahí estaban, porque salieron de la casa de Simón y Andrés, fueron a las sinagogas y se encontraron con ese leproso, Jesús iba con ellos. Y aquí, cuando llega donde Leví, también lo veremos con ellos.
que ellos también entraron a la casa y los fariseos le preguntan, ole, y es que él come con leprosos, ¿cierto? Perdón, él come con pecadores, con publicanos, ¿cierto? Y los discípulos no contestaron nada porque no, ellos tenían la misma extrañeza. Ellos estaban medio locos con Jesús, pero seguían con él. Y entonces el mismo Jesús, apenas oyó, le dijo, sí, es que el médico viene donde los enfermos, no donde los aliviados. Y yo vine donde los pecadores, no donde los que se creen justos, no donde los justos, no donde los justos, ¿cierto? Vine donde los pecadores. Entonces mire que ya está planteando Jesús su propuesta. Y la está planteando para que los fariseos y todos también sepan por dónde es el camino nuevo que él viene a proponer. Pero ahí no los está juzgando, no los está criticando, nada. Simplemente salió al paso porque ellos le preguntaron a los discípulos y los discípulos no sabían responder. Ellos tenían que tener la misma pregunta en la cabeza. Así como en la casa de Simón y Andrés, cuando le trajeron el paralítico, ¿cierto? Los discípulos y todos estarían, pero ¿quién es este para perdonar pecados? Son preguntas lógicas. Cualquiera de nosotros nos haríamos esa pregunta. Y no por ser deshonestos, no es por ser hipócritas, no, es porque no entendemos ese proceder. Y entonces Jesús les está enseñando cuál es su novedad, ¿cierto? Y lo está enseñando, pero esto cada vez se va volviendo más agudo. Y lo que sigue es Jesús y el sábado. Esto sí lo voy a leer. Un sábado, mientras atravesaba unos campos de trigo, ya son las 8:30, ya estaríamos casi terminando. Voy a mirar por aquí. Un sábado, mientras atravesaba unos campos de trigo, los discípulos se pusieron a arrancar espigas. Los fariseos les dijeron, mira lo que hacen en sábado, algo prohibido. Y Jesús les respondió, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros pasaban necesidad y estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes consagrados que pueden comer solo los sacerdotes, y los compartió con sus compañeros. Entonces está diciéndoles a ellos que el mismo David, en un momento de hambre, de necesidad, se pasó la ley por la faja y se comió los panes que ya habían ofrecido en el culto para Dios. Y esto es para Dios, pero ahora que sea para calmar el hambre en nosotros. Un atrevimiento muy grande de David. Pero por ser de David, todo el mundo se lo aceptaba. Y Jesús utilizó ese ejemplo para mostrar también que lo que él estaba haciendo con los discípulos tenía justificación, tenía razón de ser. Y después dice, ¿por qué? Y aquí pone una norma, y cuando digo norma, es un criterio para que nosotros, por favor, lo tengamos muy claro en la vida. Dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Pero el sábado se hizo para el hombre. Cuando se habla del sábado es toda la ley resumida en el sábado. Las leyes de la iglesia, las leyes de las naciones, o sea, las leyes civiles también. Todas las leyes se deben hacer para el bienestar del hombre. Pero cuando la ley está oprimiendo al hombre, es más importante el hombre que la ley. La ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. Y entonces, cuando una ley deshumaniza, cuando una ley esclaviza, ¿qué hay que hacer? Favorecer la humanización de la vida y saltarse la ley. Eso no quiere decir que no sea valiosa la ley es muy valiosa, pero a veces se interpreta de tal manera que se convierte en algo distinto a aquello para lo cual se creó. Ya recordaremos que el sábado surgió cuando el pueblo salía de la esclavitud en Egipto. Y estando en Egipto, eran esclavos y por lo tanto no tenían derecho al descanso. Cuando vienen aquí para ir a la tierra prometida y a conformarse como un pueblo libre, entonces una de las leyes fundamentales es, vamos a adorar a un solo Dios, el que se comprometió con nosotros para sacarnos de la esclavitud y está cumpliendo su palabra.
Entonces, ese será nuestro único Dios. Los otros dioses sirven para engañar, ¿cierto? Y como manifestación de que son pueblo de Dios, vamos a tener cada 8 días un día de descanso, el sábado. O sea, el sábado nace como expresión pública de que somos un pueblo libre, con derecho a descansar, ¿cierto? Y es una cosa que es bueno rescatar. Cuando yo era niño y en la juventud, el domingo era para nosotros muy importante. Y todas las familias trataban de reunirse los domingos, comer juntos, etcétera. Cuando se podía desde el sábado, también desde el sábado. A veces de lunes a viernes no se podía por el horario de trabajo de uno, de estudio de los otros. Casi siempre se organizaba a que la gente pudiera todos los días comer juntos. Pero ahora es casi imposible. Porque si hay 6 personas en una casa, probablemente los 6 tienen horarios distintos. Unos madrugan mucho, otros llegan tarde, unos se tienen que llevar el fiambrecito para almorzar en la universidad o en el trabajo. ¿Cierto? Unos almuerzan a las 11 porque tienen que salir a las 12 y otros llegan a almorzar a las 3 de la tarde. Es decir, no hay descanso, no hay celebración de la familia, de la vida, y a veces gente que le toca trabajar el domingo, el sábado, etcétera. Ya con eso entendemos el valor de un día de descanso. Y entonces lo convirtieron los maestros de la ley en prohibición de trabajar. Y entonces muy distinto tener derecho al descanso a que le prohíban a uno de trabajar. Y con eso veamos que hay mucha gente que el domingo, día de descanso, a veces se quedan viendo fútbol, viendo televisión o lo que sea, pero a veces cogen la motocicleta, ¿cierto? Y la limpian tornillo por tornillo, tuerca por tuerca, y se demoran 5, 6, 7 horas limpiando la motico, ¿cierto? Y se va cansado a dormir. ¿Una persona de esas descansó? Diríamos que no, pero claro que sí descansó, hizo el día lo que le dio la gana, lo que no puede hacer en semana. Aprovechó con libertad que a algunas mujeres les da por arreglar el jardín y pasan todo el día arreglando las maticas de la casa y funciona adentro, afuera, embelleciendo la casa, porque en semana no pueden. Entonces el día de descanso es muy bonito, pero que le dejen arreglar el jardín y que le dejen arreglar la moto. Y los fariseos no dejaban hacer eso. Entonces en el fondo volvieron el sábado un día de esclavitud, de opresión. Creo que con eso entendemos y creo que con eso ya podemos terminar esta charla. Vamos a empezarla, digámoslo así, como en el culmen de esta charla de hoy, ¿cierto? Vamos a ponernos en manos del Señor, ¿cierto? Para que con esto, pues ya terminada la oracioncita, si se quiere, se puede terminar también la grabación. Nos quedamos conversando con algunos que tengan preguntas, inquietudes, etcétera. Pero si alguno por algún motivo se va, ya pues no perdería cosas fundamentales. Y lo otro lo podría después encontrar en la grabación. Pero porque ya tenemos casi todo, o no todo realmente, ya lo tenemos grabado. Y subido a YouTube. Y yo les he estado mandando también, pero creo que a ustedes tampoco se las mandé. No, eso sí, porque se las mandé por correo electrónico. Los enlaces de donde están eh, ¿qué? ¿Las qué? Los videos de YouTube de estas charlas que estamos dando. Entonces, pongámonos en la presencia del Señor. Ayer fue Día de la Virgen del Carmen, para nosotros un día muy valioso porque somos carmelitas, somos consagrados a Dios bajo la protección de la Virgen María del Monte Carmelo. Y es una espiritualidad que en el fondo está detrás de esta propuesta que hacemos. Simplemente hacer una vida de oración como María, ¿cierto? De comunidad como María. Y como dijo el Señor, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que al escuchar la palabra de Dios la ponen por obra y señaló a los que estaban con él. Y con una visión profética, de tratar de colaborar en la misión de un mundo que está impregnado de mal espíritu, se impregne del Espíritu Santo. Y con misericordia, con perdón, con servicios a los ancianos, a los niños, cada quien según el don que Dios le da, pero que todos nos metamos como en esta tarea.
Entonces terminemos saludando a la Virgen María y digámosle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y entonces con esto formalmente nos despedimos, podemos acabar la grabación y se quedan conversando los que quieran un ratico. Bueno, que tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, entonces Dios mediante nos vemos con algunos mañana y con los otros dentro de 8 días. Que descansen. Y gracias por el ratico y excusen los que no recibieron a tiempo la invitación. Eso fue un descontrol, se los mandé a los del miércoles, pero no a los del jueves. Bueno, que pasen Muchas buena gracias, noche. Javier. Adiós, Padre Javier, gracias. Muchas Feliz noche. gracias. Muchas Bueno, ok. gracias, padre. Muy bueno Bueno, todo. bueno, gracias. Ok, bueno. Para todos, buena tarde. Buenas noches, padre, todos. Gracias. Ok, que estén muy bien. Que el Señor lo acompañe. Ok, gracias. Elena.